Buenas tardes a todos los presentes. Agradecerte también a vos, Estela, la propuesta. Así que... Bueno, muchas gracias, Diego, y bueno, gracias a ustedes por sumarse, digamos, a que charlemos un rato y veamos algunas cuestiones referidas con la virtualidad, y especialmente en este caso la comunicación, ¿no? Voy a compartirles una presentación para ir guiando la charla. Contarles que esta idea, ¿no?, de esta charla surge a partir de, bueno, justamente esto que nos cayó así como de repente y sin pensarlo mucho, de empezar a dar nuestras clases en la virtualidad. Yo venía planteando desde hace ya un tiempo, y quienes me hayan escuchado en una charla el año pasado, hacia fines de año, que teníamos que repensar nuestros roles, el rol del docente, el rol del estudiante, en la presencialidad también, ¿no? O sea, que en los tiempos actuales, debido a que estamos formando parte de una sociedad en donde el conocimiento está socialmente distribuido, entonces, plantear esto de qué sentido tiene en una clase exponer conceptos y si no es más importante la resolución de problemas con esos conceptos, bueno, un cambio de rol, y yo decía que estábamos en una mudanza, pero en ese momento era una mudanza que estábamos haciendo como a pie, ¿no? Íbamos llevando de a una cosita, a partir del 20 por ahí de marzo, nos instalaron un camión de mudanza frente a la casa y tuvimos que cargar todo y decir, bueno, nos mudamos a este nuevo modelo educativo, ¿no? Que no significa mudarnos tal cual, ¿sí? El modelo que veníamos desarrollando en la presencialidad. Pasar a la educación virtual requiere de muchas adecuaciones, ¿no es cierto? Y muchas de ellas han estado trabajando ya en cuanto a materiales, evaluación a nivel de la universidad, bastante, pero a mí me parecía que estaba faltando este tema de la comunicación, la interacción, que cambia de manera radical, digamos, cuando pasamos de la presencialidad a la virtualidad. Y bueno, y eso es la idea, ¿no? Poder hablar un poquito de eso, para lo cual, bueno, dice la imagen, hay que tejer así redes de interconexión personales, pero a través de ahora pantallas, ¿no? En estos momentos, porque además comenzamos esta etapa ni bien habían empezado las clases. Y para nosotros, en particular, el equipo de trabajo de la cátedra, para los que no nos conocen, me interesa presentar el contexto para que nos podamos ubicar. Estamos en primer año, estamos trabajando con 2 asignaturas simultáneamente, con la misma propuesta, están unificadas, Introducción a la Química, que es de Ingeniería Agronómica, y Elementos de Química, que es de la Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva. Bueno, nosotros simplemente vimos a los estudiantes en una clase presencial de estas 2 asignaturas. O sea, tuvimos clase en la presencialidad un solo día. Y entonces ahí se marca ya una situación muy particular del primer año, que le ha pasado a las demás asignaturas también. Sí, habíamos interaccionado durante 3 semanas del espacio este espacio que tienen al principio, ¿no? Los ingresantes, pero todo ese tiempo es poco para conocernos, para que nos conozcan, y así nos vimos en el arranque de esta situación. El equipo docente, y acá lo quiero mencionar porque justamente la interacción
como yo la entiendo y como la voy a definir después, tiene que ver justamente con las personas, y está integrado, además de mi caso, por Sofía Laroulet y Paula Ferreira. Ustedes los de la facultad la conocen. Las tres tenemos dedicación exclusiva, ¿sí? Y entonces, bueno, este tiempo la verdad que fue todo dedicado a este tema, y también a para poder, digamos, hacer esa mudanza lo antes posible, pero también una mudanza, ¿no?, que se adapta a una nueva situación, a un nuevo entorno. Y contamos con un tutor de par, un estudiante ya avanzado de la facultad, Ramiro, que nos está acompañando en esta última parte, porque inicialmente también tenía las dificultades que han tenido muchos estudiantes, de la conexión, ¿no? Se había mudado, no tenía conexión a internet en el nuevo lugar, no tenía posibilidad de que se lo conectaran al principio, así que teníamos comunicación con él por diferentes vías. Y dentro del equipo de trabajo, y esto tiene que ver con una mirada que tenemos del estudiante, los incluimos justamente a ellos, ¿no? El equipo de trabajo tienen que ser todos los actores. Ninguna propuesta pedagógica, formativa, va a resultar si no son parte, ¿no? Parte integral de la cuestión. Bien, en este contexto, nosotros, ya pensando en esta idea de un cambio de rol, como les decía, un cambio de rol gradual, en donde dejemos de ser los docentes el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y pasen a ser los estudiantes, los que están en ese rol central, veníamos proponiendo cambios graduales, y este año nos habíamos propuesto cómo llevar a cabo esto. Lo pensamos, lo analizamos, cómo podíamos encarar un proceso de enseñanza y de aprendizaje centrado en el estudiante, y nos propusimos trabajar a partir del contrato de aprendizaje, esto ya en la presencialidad. El contrato de aprendizaje, ¿qué significa? Establecer acuerdos, ¿sí? Y acuerdos explícitos con ellos, y a veces uno piensa, bueno, pero en primer año es posible. Algunas cosas son posibles, tiene que ser de a poco, pero hay cosas que se pueden, que lo hemos comprobado, que se puede acordar, ¿sí? Y dejarlo por escrito. Yo ahora les voy a mostrar cómo lo hicimos, ¿no? Medio rapidito porque no es lo central de esto, pero tiene que ver también con la interacción y la comunicación. Otra cuestión que nos planteamos para que el estudiante no ocupe ese rol de ser un poco, empezar a autorregular su aprendizaje, a tener un poquito más de independencia del docente, que es algo que no la tienen. Invertir la clase, ¿no? Trabajar con la clase invertida, en donde ellos primeramente se informan de los conceptos, buscan, leen, y luego, en contacto con el docente, los utilizamos, los aplicamos, los entendemos si no los entendíamos. Y por otro lado, algo que nos hemos propuesto es desarrollar en ellos el interés y las ganas de trabajar y de aprender de forma colaborativa. Estamos convencidas que el trabajo colaborativo es necesario, que en esta sociedad actual cada vez hace más falta, ¿no? Colaborar entre todos, cada uno aportar su saber para alcanzar, ¿no es cierto?, los objetivos que nos proponemos como sociedad, como grupo. Entonces, como venimos viendo en los diagnósticos de años tras años, notábamos como una tendencia a el individualismo en los estudiantes que ingresaban.
y que nos cuesta mucho que trabajen realmente de esta manera, ¿no? No cooperativa, sino colaborativamente. Entonces, bueno, este era nuestro planteo para este año, y la verdad que la virtualidad, en este sentido, nos favoreció el desarrollo de este modelo, porque ahora lo vamos a ir viendo, las cosas que hemos realizado. En cuanto al contrato de aprendizaje, les quería mostrar, a ver si tenemos buena... Sí, por ahora anda bien, parece la red. ¿Ustedes lo están viendo? Trabajamos la propuesta, ¿sí?, de la cátedra en el primer día que estuvimos en la presencialidad. En esa instancia fue una clase de 3 horas, fue muy, muy interesante. Les planteamos trabajar con la propuesta que ya tiene la cátedra, por supuesto que está, digamos, avalada por el Consejo Directivo, que es el programa de cátedra, que está ya en el aula virtual, estaba allí porque nuestra idea era incorporar el aula a la actividad también presencial. Y para comenzar, no podíamos hablar de contrato, ni de contrato de aprendizaje, sí, o educativo, si no sabían ellos lo que era. Entonces, la primera propuesta fue que comenzara a desarrollar ese concepto, y por supuesto trabajado. No voy a explicar toda la mecánica, si después a alguien le interesa, lo podemos charlar aparte o después. Y así fuimos avanzando, y ellos escribían sus opiniones, sus aportes en un Padlet, que se iba presentando en la pantalla, ¿no? Lo iban viendo todo, y realmente trabajaron con mucho interés por ser chicos que recién están empezando en la universidad. Se los vio entusiasmados, a muchos, la mayoría. También jugaron, porque esto es así, o sea, en el Padlet nos cambiaron a veces los colores de los grupos. El que tenía que responder, el grupo, los habíamos dividido en grupos por colores, y cambiaban aquí en el Padlet, como ellos podían editarlo, cambiaban el color de grupo en cada columna. Hicieron algunos jueguitos de estos que suelen hacer, que también nos han hecho después en la virtualidad, pero bueno, propio de que les está faltando un poquito de maduración a esa edad, ¿no? En que los estamos recibiendo. Y así pasaron por todo el programa, viendo desde los contenidos, desde lo que es un programa analítico, de lo que es un programa de examen, y finalmente llegamos a las cuestiones necesarias para acreditar la asignatura, y también nos habíamos propuesto, que esto lo trabajaron todos los grupos, qué acuerdos internos podíamos realizar. Y qué compromisos, la columna siguiente, qué compromisos asumíamos nosotros. Entonces, aquí nosotros hicimos una propuesta, acá empezó una propuesta que después la continuamos en la virtualidad, que es, le sugerimos este acuerdo, que fue evaluar el capítulo 1 mediante la entrega de un hipertexto. Bien, ahí estuvimos trabajando eso. Ellos hicieron propuestas de acuerdos, pero los acuerdos que ellos presentaron, les voy a mostrar algunos. Acá alguien pone pactar clases de consulta, extras, acercar a los exámenes, aparte de las semanales. Esas siempre existen, acá se las aclarábamos, pero ellos no las conocían en ese momento. Respetar los puntos de vista de los compañeros, consultar cualquier duda que tengamos. Si no nos animamos a preguntar al docente, preguntar a algún compañero que sepa, ayudar. Mucho compañerismo. Resaltaban esas cuestiones, ¿no? Y esto es un ejemplo, que lo pongo aquí porque es un ejemplo justamente de comunicación, de interacción, ¿sí? Bueno,
pudimos algunas cosas continuarlas, la idea era hacer otros acuerdos más adelante, pero los hemos ido cambiando, ¿no? A medida que vamos avanzando en esta etapa que día a día se evalúa y se va modificando debido a las características que tiene. Bueno, volviendo acá, invertir la clase también realmente es el modelo que seguimos. La virtualidad es ideal porque uno tiene que organizar la clase de manera tal que hoy le digo, esta semana comenzamos con tal tema, tienen la guía para cómo enfrentarse con ese tema, cómo acercarse a los conceptos y cómo aplicarlos en algunas actividades, y en clase virtual se las ofrecemos, se las explicamos, y ellos comienzan. Hoy, por ejemplo, simplemente al terminar la clase, que fue de cierre de un capítulo, les di la indicación de que comenzaba el otro capítulo, y para el viernes tienen que empezar con algún concepto ya ellos solos. Y el viernes se discute. Y el aprender colaborativamente también es posible en la virtualidad. Han hecho el hipertexto que les comentaba, que habíamos acordado ya cuando estuvimos en esa clase. Lo hemos considerado como una evaluación formativa, ¿sí? Una evaluación que a su vez a nosotros nos sirvió también de diagnóstico de ellos, y trabajaron colaborativamente. También es un tema que, si a alguien le interesa, lo podemos desarrollar más, pero la idea, digamos, era que lo principal era trabajar de manera colaborativa. Bien, a partir de esa virtualidad, esa era nuestra propuesta de trabajo, es eso lo que queríamos desarrollar. Y como decíamos antes, llegó la virtualidad y tuvimos que repensar, ¿no es cierto?, algunas variables que, por suerte, acá en este caso teníamos ya un poquito elaboradas. ¿Qué pasa con el rol docente? Realmente la virtualidad no tiene ningún sentido trasladar ese modelo de docente que en este caso va a ser frente a una pantalla, digamos, puede explicar temas o desarrollar temas, contenidos, que el estudiante los puede encontrar si nosotros lo guiamos, ¿no? Y sobre todo, en los primeros años necesitan mucha más guía del docente, porque la selección es lo que ellos no pueden hacer de los contenidos, ¿no? Y seleccionar las fuentes. Ahí tenemos que estar presentes nosotros, seleccionando y guiando en ese sentido al estudiante. Pero, entonces digo, si los contenidos los pueden tener en forma de texto digital, en forma de videos, o en el formato que ustedes consideran más conveniente, o en múltiples formatos, porque después vamos a ver que también eso es necesario. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos pongamos a explicar, ¿no es cierto?, o a repetir cosas que están escritas en algún lado y que ellos lo pueden leer? A pesar de sus dificultades a veces de comprensión, pero justamente después las trabajamos esas dificultades, una vez que lo han hecho. Eso es lo que nos planteamos. Esto lo teníamos, como ya les conté antes, decidido de hacer inclusive en la presencialidad. Y, por lo tanto, el rol del estudiante también cambia, porque pasa a ser él, ¿sí?, quien busca información, tiene que ir aprendiendo de a poco a ver cuáles son las fuentes, ¿sí?, confiables, a ser el seleccionador, tiene que buscar relacionarse de alguna manera con otros compañeros, solicitar ayuda, pasa a autogestionarse, ¿sí?
el aprendizaje. Este es lo ideal, que lleguen a autogestionarse, cosa que es muy difícil, y más en primero, ¿no? Ya yo creo que en años superiores la cuestión es diferente. Pensemos que estos chicos en primer año ni siquiera, casi ni conocen la facultad. Han tenido la etapa de ambientación, menos mal, han podido hacer cosas que les han gustado, pero no saben bien cuál es su rol en la presencialidad. Ellos no tienen un modelo para comparar, ¿sí? Lo que es la universidad, o lo que era antes y lo que sería lo que es ahora. Y eso se nota mucho cuando uno conversa con ellos. Ya lo vamos a ver con opiniones que les voy a presentar que ellos nos han dado. Entonces eso tuvimos que repensarlo y tener bien presente esto de la centralidad del estudiante, también la interacción entre los diferentes actores, ¿sí? Una cosa es la interacción cuando nos encontramos en un mismo lugar, en un mismo espacio, en un mismo tiempo, en un momento, y otra es interaccionar con personas que están pasando por diferentes situaciones, nosotros mismos, y con medios para comunicarse también, que a veces se ven con mucha dificultad. Por lo tanto, este es un tema que a mí realmente me preocupa mucho. No tenía contacto con algunos estudiantes, solo algunos tenía referencia gracias al trabajo que hace Marta desde la Oficina de Asuntos Estudiantiles. Entonces ella me comunicaba y me comunica cuando detectaba problemas en algunos estudiantes, por lo cual no se comunicaban. A pesar de que nosotros intentábamos llegar a ellos. Y otro tema son las actividades. Las actividades, por supuesto, no pueden ser las mismas. Esto se ha trabajado, se han dado capacitaciones en la facultad, por eso no voy a entrar mucho en ese tema. Y las evaluaciones, como les decía, es otra cosa que hubo que repensar. Hemos cambiado la manera de evaluar y las cantidades de evaluación, y la idea en nuestro caso es ir hacia una evaluación formativa en todo momento, y bueno, y veremos los resultados más adelante. Por ahora ya hemos tenido algunas actividades de evaluación, como fue el hipertexto para un capítulo, y un cuestionario para evaluar conceptos la semana anterior, que también nos han sorprendido con muy buenos resultados. Así que bueno, en ese camino estamos, ¿no? ¿Cómo defino cuando estoy hablando de interacción? Y acá quiero hacer una aclaración, porque algunos autores incluyen en interacción la interactividad, que es cómo nos relacionamos con el material tecnológico, por ejemplo. En este caso, cuando yo hablo de interacción, me voy a referir, como lo hace Cavero en 2007, a la relación que se establece entre individuos o entre grupos de individuos, y que entre ellos se influencian, ¿sí? Y pueden modificar, y deben, si estamos en una interacción efectiva, debería producir modificaciones en el otro, ¿no? Esa interacción. Que por supuesto, entonces, una cosa es cuando nos encontramos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y otra cosa es cuando estamos así separados, y lo único que nos une es a veces una pantalla y a veces ni la pantalla, ¿no? Cuando las actividades son asincrónicas. Y eso se nota. La falta de este tipo de interacción, como la vemos aquí en la foto, se nota. Los estudiantes están como a veces desanimados, y hay que estar atentos a eso también. Cuando se habla de formas de interacción interpersonales entre individuos o entre grupos de individuos,
tenemos distintas formas o tipos, docente a docente, por ejemplo. En general no la encontraba mucho esta integración, pero a mí me parece que es fundamental empezar por ahí. El grupo de docentes tiene que tener un diálogo constante, no solo en la virtualidad, ¿no? Tenemos que tener un trabajo en donde establezcamos acuerdos mediante diálogos, y en esos acuerdos también tienen que estar los medios por los cuales interaccionamos entre nosotros. En ese sentido les cuento que hemos acordado en la virtualidad, porque hay que tener mucho cuidado con los horarios de trabajo, porque uno comienza una tarea y está en la casa, y si no hay otra urgencia en la casa, pasa el tiempo y avanza, y comienza a comunicarse con otro docente que a lo mejor en ese momento no es el adecuado, porque, bueno, su situación familiar es otra, es diferente, y hay que tener mucho cuidado con eso en la virtualidad, ¿no? Cosas que a mí me pasa y están las chicas por ahí, y a veces les he tenido que decir, disculpen que las moleste, y me he tenido que controlar en estas cuestiones, ¿no? O sea, no comunicarnos en cualquier momento, en cualquier horario, bueno, todos esos acuerdos que hacen a que trabajemos en grupo de manera realmente colaborativa, y los estudiantes nos lo han manifestado, que lo notan en el equipo de la cátedra. Que notan el trabajo grupal. Hemos, acá el consejo, o sea, muchos de ustedes seguro que lo tienen, lo han tenido en cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a comunicar? Bueno, en nuestro caso tenemos un grupo de WhatsApp de las 3 docentes, y por WhatsApp nos comunicamos, bueno, en los horarios normales que trabajamos, ¿sí? Nos comunicamos en cualquier momento. A veces, como les decía, y sobre todo al principio, que se nos venía todo encima, trabajamos muchas más horas, y llegaba la noche y estábamos comunicándonos, pero eso no es aconsejable. Entonces, eso fundamentalmente, pero también nos manejamos mucho con todo lo que es material que vamos a producir para el estudiante, lo hacemos por medio de documentos de Google, porque nos parece una herramienta muy interesante para estar comunicados de manera sincrónica y también de forma sincrónica a través del chat. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos las guías que vamos elaborando para cada capítulo que comienza, se hacen allí, solo nos avisamos, trabajé en la guía, y el otro ingresa si no estaba en ese momento, y revisa, y hace sus aportes, deja comentarios. Bueno, esa es la manera en que nosotros encontramos para trabajar organizadamente. Lo mismo hicimos con los mensajes, que ya les voy a contar más adelante, ¿no? Cómo enviamos mensajes a los estudiantes y cómo los organizamos. Bueno, la interacción estudiante-estudiante, que esto tiene que ver con lograr que ellos comiencen con un trabajo más colaborativo, y una manera de aprender más colaborativa. Entonces, cuando proponemos alguna actividad, por ejemplo, la tarea que fue armar el hipertexto, y que a su vez tenía carácter evaluativo, ¿sí? Para ellos, esa tarea la hicimos también con documentos de Google, que nos permitía esa interacción que hacemos los docentes, y que les tratamos de mostrar que así se debería trabajar colaborativamente. También se la propusimos hacer a ellos. Y en ese sentido, después vamos a ver en la encuesta lo que han opinado, ¿no? Y vamos a analizar lo que ellos dicen de ese tipo de tarea. Se ha logrado en muchos casos, en otros no, pero el primer aspecto que le evaluábamos cuando nosotros recibíamos el texto, el link del texto, era si había habido colaboración entre ellos.
si no podíamos determinar esa colaboración, ya estaba desaprobado, no importaba el contenido que había. ¿Mm? No importaba si los conceptos desarrollados estaban todos bien. Pero acá, detrás de esto, hay un camino que tenemos claro, un propósito claro desde la asignatura, ¿no? Que es lo que les comentaba al principio. En algunos casos tuvimos dudas, parecía que no había trabajo colaborativo, en algunos casos saltó que no, y tuvimos también entrevistas sincrónicas vía Zoom para conversar esa cuestión con ellos, con los que no habían podido hacer ese tipo de trabajo. Bien, luego los foros les permitía, o nuestra idea era, que les permitiera interaccionar unos con otros. Porque, como les decimos siempre, las consultas háganlas allí, que a veces es otro compañero el que les va a responder, no necesariamente el docente, pueden interaccionar entre ustedes, y realmente el foro no les gusta. No hemos logrado la interacción a través de los foros. Algunos hacen las consultas allí, pero la respuesta siempre es de un docente. La retroalimentación es siempre por parte del docente. Las clases virtuales permiten esa relación no solamente bidireccional, sino que multidireccional, porque nosotros le dejamos habilitada la posibilidad de enviarse mensajes, mensajes privados, porque siempre hay un coanfitrión. Si yo estoy explicando, alguna de las docentes o el tutor alumno está de coanfitrión, y van analizando si hay alguna persona que no es del grupo, si hay algún comportamiento extraño, en estas cuestiones de seguridad que hay que tener, ¿sí? Porque una forma también es dejar, deshabilitar la posibilidad de que se envíen mensajes privados, pero nosotros la dejamos, y realmente interaccionan también entre ellos, interaccionan con el otro docente que está en la clase, no solo con la persona que está guiándoles la clase, ¿no? Y luego yo aquí puse algo que denominé autogestión de la interacción. ¿Por qué? Porque ellos, para interaccionar entre ellos, se encuentran otras vías que les resultan cómodas, útiles, como por ejemplo son las redes sociales, y WhatsApp es la elegida, ¿no? Y así arman grupos en donde se consultan entre ellos. Y nosotros ni nos enteramos de eso hasta que preguntamos y lo cuentan, que sucedió en la encuesta. Y lo que acá nos interesaba trabajar en detalle un poquito más es la interacción docente-estudiante. La interacción docente-estudiante se puede dar por diversas vías, ¿no? ¿Y dónde comienza? En realidad la interacción comienza desde que uno empieza a pensar la propuesta, y cuando ya finalizó también. Porque hay que, a partir de una reevaluación de todo, las modificaciones y todo eso es parte de la interacción, desde mi punto de vista. Bueno, ¿dónde comienza? Por un lado es el aula virtual. Todo el aula virtual que una asignatura prepara para la virtualidad es el espacio, en este caso que usamos todos, creo, en la Facultad de Agronomía, no sé los docentes que son de otras instituciones, el aula virtual bajo la plataforma Moodle, en este caso, nos resulta el centro, digamos, de la interacción. Y esa interacción se puede dar a través de las guías que dan los docentes. En nuestro caso elaboramos guías para acercarse, como les decía hoy, al contenido. O sea, hay una guía que les dice, bueno,
tenemos este problema, para resolver este problema, te recomendamos que leas de aquel texto, que está, por supuesto, en un lugar del aula, en formato digital. Te recomendamos que mires este video y después comiences con la tarea o con la actividad. Ahí es fundamental el lenguaje que se use, hay que acordarlo, y bueno, tratar de ser lo más claros posibles en esas consignas, sobre todo con estudiantes en el primer año, ¿no? Que tienen ciertas, ya sabemos, muchas dificultades de comprensión lectora y demás. Bueno, se interacciona a través de foros, pero acá casi que es unidireccional. Creo que un solo estudiante de todo el grupo conseguimos que en un foro lograr interaccionar, pero que era una interacción visual, y con este estudiante, bueno, en ese foro pudimos avanzar, además le propusimos hacer una experiencia, mostrarla en fotos, y nos siguió todo el proceso, siguió respondiendo, pero fue el único que logramos ese tipo de interacción. Las salas de chat que tenemos en Moodle también las usamos para clases de consulta, pero después les voy a contar, las abandonamos en función de esta autoevaluación que tenemos que hacer constantemente del uso de todos los elementos disponibles. Los videos, a través de videos interaccionamos y tratamos de poder hacerles nosotros nuestros propios videos. Lo que ocurre es que llevan muchísimo tiempo, hay que evaluar todo eso, pero es uno de los elementos preferidos por ellos. Juegos que se pueden poner a modo de autoevaluación, en donde pueden hacerlo en forma grupal inclusive, tareas, como dije ya hoy, bueno, todas las herramientas que podemos utilizar del aula, ¿sí? Son medios de interacción, asincrónicos algunos y otros sincrónicos. Las clases en línea, por supuesto, son, digamos, el medio por excelencia, lo que más se acerca a la presencialidad. Nos vemos, nos comunicamos en forma sincrónica, interaccionamos unos con otros, y acá les quería poner una frase que hoy escribió una estudiante en el chat, y que me pareció importante compartirla, ¿no? Porque la clase no solamente les está sirviendo para hablar de o aclarar conceptos, contenidos y escuchar química, en este caso, sino que la clase también, como ella dice, tiene eso de contención académica, ¿no? Me gustó que diga contención, y lo charlamos un poquito porque yo iba a ver, ¿qué estás diciendo? Bueno, y ella aclara después, eso mismo, el desánimo. O sea, el desánimo que el estudiante tiene, como tenemos nosotros, como pasamos en determinados momentos por esas situaciones, que nos genera este estado en que estamos, a ellos también, y los desanima. Y en primer año el desánimo conduce a, ya sabemos, una deserción, a veces no porque no les gustara lo que habían elegido, sino porque, bueno, la situación no les permite ver que esto puede cambiar, que esto tiene algunas cosas positivas, ¿sí? Y en la clase podemos aprovechar para ese apoyo que evidentemente les sirve y lo necesitan, ¿sí? De poder no desanimarnos tanto. Bueno, y por último, otra manera que nosotros decidimos realizar la interacción con el estudiante es a través de los correos electrónicos. Entonces, yo acá lo que quiero resaltar, que esto es un acuerdo de cátedra, de docentes, y que después lo presentamos a los estudiantes,
que las vías de comunicación que elegimos siempre son institucionales. Yo personalmente no es que esté en desacuerdo con el uso de WhatsApp, ¿sí? De grupos de WhatsApp, al contrario, son muy útiles para determinados grupos de estudiantes, quizás cuando son menos. Acá estamos hablando de, en una lista, comenzamos con 119 en lista, pero en la realidad eran 114, de los cuales al principio participaban de las primeras clases 80, empezó a decaer, llegamos a las clases ahora con un promedio de 50 estudiantes, y el cuestionario del viernes, que fue una parte del parcial, lo hemos dividido, también adecuamos la evaluación, como les decía hoy, esa parte, digamos, asistieron 74 estudiantes a hacerlo, o sea, hicieron el cuestionario evaluativo 74 estudiantes cuando nosotros estábamos esperando 50 o entre 50 y 60, es decir que hay estudiantes que no están en forma sincrónica con nosotros en ningún momento, pero que están avanzando igualmente y se presentan a esas evaluaciones, ¿sí? Algo que a nosotros nos preocupaba mucho, pero bueno, el viernes a mí me alentó bastante ver ese número. Bueno, creo que me fui por las ramas, me fui a hablar de eso, pero veníamos hablando de esta cuestión del uso de los medios, digamos, institucionales de comunicación, ¿no? Todo en el marco institucional. El WhatsApp me parece que si son pocos puede servir, puede ser útil, o con otros objetivos, como por ejemplo lo utiliza Marta, vuelvo a nombrarte porque sé cómo lo usás con ellos y estás conectada y gracias a eso pudiste tener información de muchos estudiantes que era importante saber lo que les estaba pasando, pero dentro del primer año, que son, yo los considero como personas transicionales, en el sentido de que han dejado un nivel educativo y están entrando a otro, pero todavía no se han incorporado a ese otro nivel educativo. Si nosotros podemos hacer algo para darles pertenencia a ese lugar, ¿sí? Todo lo que podamos hacer va a servir. Entonces, una comunicación por las vías institucionales que nos ofrece Moodle de la Facultad de Agronomía, el correo electrónico de la Facultad de Agronomía, nos parece que ayuda a darles a ellos ese marco de pertenencia a una institución, ¿sí? Eso es fundamentalmente el motivo, y además otra cuestión que la charlamos y que hay que decirla, es las cuestiones de compartir con muchas personas que aún no se conocen, digamos, teléfonos particulares y esas cuestiones que por ahí no se analizan ya cuando tenemos un grupo de estudiantes estables en la facultad. Dentro entonces de esta interacción estudiante-docente, bueno, esto creo que ya fui diciendo varias cosas, comunicación que ocurre antes, durante y después del periodo de instrucción, no es solo en el momento, y en ese sentido, por ejemplo, establecer los objetivos de aprendizaje. Cuando uno se pone a establecer esos objetivos, ya está interaccionando, pues ya está pensando, ¿sí?, en qué aspectos modificar del otro. Proveer, bueno, la retroalimentación oportuna, apropiada. Es decir, si nosotros los estamos a ellos evaluando de forma formativa, o el tipo de evaluación que decidamos, o de comunicación que decidamos, tenemos que darles una devolución, ¿sí?, en el momento adecuado. El estar aislados, en cierta forma, genera muchas situaciones de angustia, y entonces tener la devolución del docente a tiempo, saber que están pensando en el otro,
para mí es muy importante para la persona, ¿no? Uno lo ha vivido cuando ha tenido que recurrir a formaciones hacia distancia, y ahí es donde yo he revalorado muchísimo el tema del contacto con el otro y tener la opinión del otro. La presentación de la información, facilitarla. Esto tiene que ver con cómo armamos, ¿no es cierto?, todo lo relacionado con los contenidos que queremos que ellos vayan indagando, que vayan aprendiendo. Monitorear y evaluar el desempeño, por eso esto de evaluaciones cortas, periódicas. ¿Sí? Nosotros hemos decidido dividir el parcial, un solo parcial que vamos a tomar en la virtualidad, dividirlo en 3 partes, ¿sí? Esto no va a cambiar lo que ellos puedan aprender, al contrario, creemos que hasta le podemos dar, digamos, un orden adecuado a la forma de estudiarlos, a los conceptos. Por eso evaluamos primero conceptos, después vamos a evaluar la aplicación de una parte de esos conceptos, porque es como les decimos que deben trabajar en cada actividad, ¿no? Primero saber de qué se trata y después usar eso para resolver. Y proveer, bueno, y facilitar actividades, por supuesto, acordes al objetivo que uno se ha planteado. Iniciar y mantener y promover la discusión constante, y si no la generan ellos, tenemos que ser generadores los docentes de esas discusiones, y determinar las necesidades y preferencias de aprendizaje. Y acá es donde yo en un momento dije, tenemos que ofrecer variedad de formas de apropiarse de los conceptos. Hay estudiantes que tienen mayor facilidad para aprender a partir de la lectura de un texto. Hay estudiantes que requieren de visualizar, necesitan más de la imagen, y a veces de la cuestión hablada, ¿no? Del oír. Entonces, nosotros tenemos que en la virtualidad ofrecer variedad porque no los conocemos, porque no sabemos realmente, y a veces ni ellos saben cómo aprenden mejor, que esa es otra cuestión, ¿no? Que deberíamos tratar de que encuentren la manera que para cada uno es adecuada. Y la comunicación eficiente, ¿qué es una comunicación eficiente? Aquella que logra, ¿no es cierto?, en estas cuestiones de la enseñanza y el aprendizaje, que logra su objetivo formativo, ¿no?, en definitiva. Y para una comunicación eficiente, bueno, algunos autores mencionan estos aspectos, ¿no? Ahí están las condiciones del docente. Hay docentes que son comunicadores innatos, digo yo, y otros que necesitamos practicar, que necesitamos, ¿no?, de formarnos también en esto de comunicarnos con el estudiante. Y acá aparecen también las particularidades de cada ciencia, de cada asignatura, y sobre todo en la virtualidad se detecta. Por ejemplo, a nosotros, particularmente en química, donde necesitamos de escribir para enseñar, ¿sí?, hacer esquemas, dibujos, yo pizarra, y antes era y tiza, ahora es y marcador constantemente, Gastón sabrá de cuántos gasto. Entonces, pasar a dar explicaciones a través de una pantalla, en donde, bueno, no tenía los elementos para escribir de manera adecuada en el momento, ¿no? Y bueno, tener que practicar, por ejemplo, escribir en una pizarra electrónica, pero con el cursor, ¿no? Con el mouse, perdón, el mouse, o si no, el de la compu. Y bueno, no se imaginan los desastres que hacía al principio. Escribía cosas que no se entendían, fórmulas, ¿no?, con rayas,
Y bueno, pero me puse a practicar, y cada día me sale mejor. Por eso digo que no es tanto lo innato, sino lo que tenemos que trabajar, ¿no? Trabajar para desarrollarnos cada uno. Cada uno va a detectar en qué tiene su inconveniente. Claro, esto en la presencialidad ni lo notaba. O sea, pararme frente al pizarrón y escribir era lo más normal, y ahora pararme frente, o sentarme frente a la pantalla de computadora, trajo serios inconvenientes, ¿sí? Bueno, estamos tratando de solucionar ese tema y mejorarlo aún a través de, hemos comprado una tableta de dibujo para conectarla a la computadora y que escribiendo sobre la tableta pueda proyectarlo en la pantalla. Pero bueno, uno va constantemente, ¿sí? Y esa es la idea, viendo cómo mejorar todos esos aspectos comunicativos. Las condiciones de los materiales es, por supuesto, el lenguaje que se utiliza, o sea, en función de los fines, ¿no?, formativos que tenemos, del tipo de aprendizaje que queremos lograr, si podemos querer lograr cuestiones actitudinales, o habilidades, o solo conceptuales. Bueno, ahí cada uno tiene que establecer, ¿no es cierto?, los objetivos, y los establece y elige de qué manera comunicarse a través de los materiales. Establecer la estrategia comunicativa, esto que hoy les decía, nosotros primeramente lo conversamos entre los docentes y luego se las comentamos a los estudiantes, cómo nos íbamos a comunicar y también cuándo. O sea, no el envío de mensajes en todo momento, en cualquier horario, tampoco a los estudiantes, así como nosotros queríamos preservar un espacio de tiempo, ¿sí?, privado, familiar, también que ellos tengan ese espacio y no los estemos bombardeando con mensajes en cualquier momento y en cualquier día. Entonces, establecimos estas estrategias y en ese sentido mandamos el link de las clases siempre los lunes a la tarde, después que creo que tiene la clase de matemática, después de eso, la clase es el martes, para la clase del viernes lo hacemos el jueves a la tarde, para las consultas, que son todos los jueves, lo hacemos el jueves a la mañana. O sea, tenemos una estrategia que es mandar siempre en los mismos días, en lo posible, en el mismo tiempo, no exactamente la misma hora, pero por lo menos si es a la tarde o a la mañana, respetarlo. Escribir el mismo mensaje, y cómo lo hacemos, o sea, como les contaba hoy con las guías, en documentos de Word tenemos un documento que es solo para mensajes. Entonces, los acordamos mandar por mail, los escribimos allí, los leemos las tres, corregimos, acordamos exactamente el mensaje, hasta los colores de las determinadas partes que resaltamos, usamos siempre los mismos colores, para el saludo es un color, y para resaltar algo importante del cuerpo del texto de mensaje es otro color, y siempre los mismos. Y hasta nos comunicamos el asunto que vamos a poner en el mail, porque los tenemos divididos en 3 grupos para mandar ese tipo de información, lo que es referido a las clases que van a tener virtuales y que hay que hacer todas las semanas en la misma actividad de informar. Entonces, esto hace que, bueno, que nos ordenemos nosotros y se ordenen ellos también. Saben cuándo van a recibir algo de nuestra parte y están atentos, ¿sí? Tenemos 3 grupos por la cantidad de estudiantes que eran, armamos 3 grupos de unos 37 a 40 estudiantes en cada uno, sobre todo para cuando recibimos las respuestas, ¿no? O sea, porque enviar el mail podríamos tener un solo grupo, pero responder ante una interacción con el estudiante, bueno, ahí nos llevaría mucho tiempo, y por eso lo dividimos de esa manera.
pero siempre todos reciben exactamente el mismo mensaje. Y eso es lo que consideramos nosotros como la estrategia que hemos decidido utilizar. Por supuesto que la informamos, como dice acá, o sea, informarla, y acá lo que nos faltó sin duda un poco es la negociación, pero creo que fue por falta de animarse los estudiantes a decirnos, sí, nos parece bien o nos parece mal. Ellos dijeron simplemente, nada, los aceptamos, es así, o sea, nos vamos a comunicar así, y es aceptado por ellos, aunque en el tema de consulta especialmente, nuestra idea era que lo hicieran por foros, y ellos las consultas las están haciendo por mensaje privado, a pesar de nuestra postura. Bueno, y la evaluación constante del docente y del estudiante. Nosotros consideramos que como somos esta propuesta, una propuesta de aprendizaje formativa, tiene todos los actores, como dije al principio, y entonces tenemos que ser evaluados nosotros y ser evaluados ellos, y esto de manera continua. Lo más continuo posible. Y entonces, ¿de qué manera podemos establecer, ¿no?, la evaluación y la retroalimentación de los estudiantes hacia nosotros? ¿Sí? Y hemos implementado la encuesta, que normalmente nosotros hacíamos al final de la cursada, y la encuesta, desde que está la encuesta oficial que hace la facultad, a través de SIU, tomamos esa encuesta para ver las opiniones de los estudiantes, y dejamos de hacer las nuestras. Pero acá vimos la verdad de recuperar la encuesta, y en distintos momentos de la práctica docente, ¿sí? El diálogo sincrónico, como les mostré, un solo ejemplo, pero hablan mucho los estudiantes. El diálogo sincrónico, o sea, ese diálogo que se establece en las clases, es increíble. Es el estudiante que se anima a poner el micrófono, o también el chat, que después nos queda grabado y poder leerlo. La verdad que es muy interesante. Se establecen algunas cuestiones particulares y otras de grupo, y en este caso yo creo que hay mayor diálogo que en las clases presenciales. El diálogo a través del chat lo usan mucho, no son tanto los que se animan a abrir el micrófono, cada vez son un poquito más, pero utilizan el chat, y entonces eso creo que es muy interesante, y que se animan más que en la presencialidad, seguro. Eso lo puedo decir, por lo menos con nosotros, ha sido muy, muy significativo el cambio de participación. Y después ellos también nos evalúan mediante mensajes, ¿no? Nos escriben mensajes no solo de consulta, sino también mensajes en donde nos sugieren cosas, o nos están, digamos, evaluando en cuanto a las propuestas que hacemos. Bueno, en cuanto a la encuesta, acá la idea es mostrarles un poquito esta encuesta de medio término que hicimos hará 20 días, creo, más o menos, si no me equivoco. Las chicas después pueden corregir. Esa encuesta la respondieron 42 estudiantes. Nosotros lo consideramos como un buen número, porque si hacemos encuesta, cuando las hacíamos nosotros desde la cátedra, y al final de cursada no era tan numeroso, al no ser obligatorio no era tan numerosa la cantidad de participantes. Los motivamos a hacerla, les explicamos la necesidad que teníamos nosotros de escucharlos a ellos, ¿sí? Fue anónima y por supuesto no obligatoria. Bien, lo que pudimos detectar de las actividades, digamos que un solo estudiante de esos 42, ¿no?, hizo la encuesta, pero fíjense que no estaba participando.
de las actividades. Acá les habíamos detallado bien en la encuesta, acá no puse todo el detalle, pero de qué actividades hablábamos cuando les preguntábamos si participaban, y él, la verdad que esa respuesta la puse, es la respuesta que nos dio, porque les pedíamos que nos expliquen, tanto a los que decían de algunas como a los que decían que no estaban participando para nada, y esto en lo personal significó un momento bastante duro, ¿no? Saber que hay personas que, bueno, que ven así la realidad del momento, ¿no? Un año perdido, dice, perdí motivación. Y bueno, hoy tuvimos otra etapa de esta evaluación y retroalimentación de ellos, que fue presentarles estos resultados, porque esa es otra cosa que nunca hacíamos. Tenemos resultados de encuesta, pero ellos no se enteran de lo que dice el conjunto de compañeros. Ellos se enteran saben lo que ellos opinan y a lo mejor su grupo además más cercano, pero no el grupo que está diciendo y cómo se siente y qué piensa de la propuesta, de los docentes, de ellos mismos, porque es asombroso algunas afirmaciones que hacen, algunos comentarios que hacen estos chicos. Y bueno, hoy les decía justamente que les presentamos el resultado de la encuesta y charlamos algunas cosas que nos sugerían, a ver si eran posibles, cómo las podemos solucionar. Entonces, les decía que, bueno, si alguien estaba allí, esta persona, este estudiante, creo que no, porque si no estaba participando, poder, y si se anima a tener una interacción, digamos, con los docentes y poder saber y poder motivarlo a decirle que algo positivo puede sacar de cualquier situación negativa que él ve, ¿no? Entonces, bueno, pero es anónima, no sabemos quién es, pero a lo mejor, como lo estamos incentivando a comunicarse, estamos con la esperanza de que lo diga y que podamos charlarlo a ese nivel. Bueno, el por qué hacían algunas, la mayoría, acá las puse, pero no sé si son 8 respuestas, la mayoría tienen problemas de conectividad, había un estudiante solo que dijo que estaba trabajando en horarios de clases virtuales, ¿no? Acá debo decirles que mantenemos, como todo primer año lo ha hecho, y supongo que en otros años también, los horarios que teníamos, ¿no?, de cursada presencial. Entonces, este grupito, este 19%, son esas 8 respuestas que tenían esos inconvenientes. Y algunos tienen que ver con, a su vez, la situación en la que se encuentran, porque estamos compartiendo, como nos pasa a nosotros docentes, el espacio con el resto de la familia, si vivimos con alguien más, y tenemos que, todas las cuestiones que hacen a la convivencia, que pueden dificultar un determinado horario para estar en clase. Acá, bueno, les pedimos, justamente por esto que damos tanta importancia de la interacción, de poder lograr una interacción, de poder acercarnos a ellos a través de la comunicación también, les hicimos esta consulta. Y bueno, la primera respuesta, estas 3 respuestas corresponden a este 7,3%, que no está la referencia, ¿no? Me quedó sin la referencia puesta acá, ¿no? El 92,7% decía que el acompañamiento era adecuado, y este 7,3% que era poco adecuado, ¿sí? Y bueno, nos interesa, aunque sea uno, el que dice que es poco adecuado, saber el por qué. Por eso el que marcaba eso debía respondernos un por qué. Si no, ¿cómo podemos nosotros tratar de mejorar? Y bueno, acá el estudiante que dice, de esta manera imposible, está enojado con la realidad que le toca vivir, está clarísimo, ¿verdad? Y este otro también, porque dice, de esta forma está bien, pero es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Eso es lo que dicen ellos, o sea, no pasa por ustedes, sino pasa por la situación generada.
De todas maneras, un grupo, la mayoría se sienten acompañados. Respecto a las formas de comunicación, en esto de que las estemos evaluando constantemente, bueno, manifestaron que era adecuada, en su gran mayoría, poco adecuadas algunos, y las explicaciones de los docentes, acá cae un poquito, lo declaras, los buenos resultados se van un poquito abajo con las explicaciones docentes, en foros y clases, pero de todas maneras la mayoría está encontrando, digamos, una explicación medianamente clara al menos, ¿no? Y a pesar de los inconvenientes que ya creo que les he mencionado, sobre todo de cómo uno explica, cómo cambió la manera de poder desarrollar un concepto, y bueno, todos estamos aprendiendo también en este contexto. Así que, pero bueno, esto también nos manifestaban que tiene que ver con la dificultad de la materia en sí, ¿no? Y bueno, habrá que ver cómo podemos hacer que para todos sean claras la mayoría de las respuestas. Respecto del aula virtual, yo les decía que es otro medio central de interacción, ¿no? Ahora vamos a los elementos por los cuales interaccionamos en el aula virtual. Tenemos que evaluar si ellos podían encontrar las cosas, y bueno, estos fueron lo que nos han dicho. Y acá dejé este comentario, porque acá había una respuesta abierta, digamos, para el que no encontraba, quería agregar algo más, aparte del siempre, a veces o nunca. Y este estudiante resalta lo del pequeño curso, dice, para poder entenderla. O sea, se refiere al curso que se le dio a los estudiantes en esa semana que volvimos de estar en suspensión de clase, y tuvimos esa semana donde ellos trabajaron solo con ese curso para Moodle. Y acá este estudiante lo resalta, y yo creo también que es fundamental, porque si a la complejidad del conocimiento, del concepto, de cada asignatura, le sumamos la complejidad de la herramienta, ahí vienen los problemas, ¿no? La herramienta tecnológica con la cual pretendemos que ellos alcancen, digamos, los objetivos que nos hemos planteado. Bueno, el diseño también les gustó, los diseños les parece amigable, ¿sí? La guía de actividades, o sea, acá estoy mostrando cómo evaluamos cada uno de estos aspectos que les decíamos que debemos tener en claro al momento de interaccionar, ¿no? ¿Cuáles son los medios por los que interaccionamos y evaluarlos? Las actividades planteadas también en cada guía les consultábamos, ¿sí? Bueno, acá hay dos que opinan, digamos, diferente a las opciones que había fijas, y que, claro, por ahí algunas me cuestan, pero son comprensibles, hablan de la dificultad que tienen ellos con el contenido en sí, y también que a veces son comprensibles y otras poco, o sea, es lógico también, ¿no? Que a veces les pueda resultar de una manera o de otra. Los videos, bueno, los videos son la vedette de la virtualidad, los videos les encantan. En este caso, los vieron de 41 respuestas, el único estudiante que no respondió todas estas cuestiones es aquel que no hizo las actividades, lógicamente, pero ven que es un porcentaje, es más alto, creo, de toda la encuesta, que dice que los vieron, y los que no lo pudieron hacer es justamente por el problema de conectividad que tiene, y este estudiante uno solo porque dice que es muy largo, son muy largos. Bueno, hoy estuvimos charlando ese tema, en esa retroalimentación que nos dimos, viendo que un video uno lo puede detener, no necesita mirar en su totalidad, que puede detener, que puede buscar dónde le interesa, qué parte del video le interesa, lo mismo con la grabación de las clases,
que siempre les dejamos en una carpeta del aula. Bueno, comprensible en gran medida o moderadamente, les resultan los simuladores. Estos son simuladores que, bueno, la gente, creo que María Fernanda está por ahí, de física también los usan, de PET, y no sé si de matemática, Andrea también. Nosotros hay simuladores muy lindos, muy interesantes, y les hemos puesto hasta ahora 2, nada más que 2, y vamos a agregar ahora en el próximo capítulo 1 más, que le vamos a mejorar un poco la guía para usarlo, ¿no? Que acá a algunos por ahí les resulta más complejo. Estos simuladores, acá lo que les decía, hay un 50% que en algunos casos, acá hay un tema con uno de los simuladores que usamos, que estaba con lenguaje Java y entonces no lo podían reconocer en cualquier computadora. Bueno, como yo estoy suscrita a PET, entonces recibí un mail en donde habían hecho una adecuación de esos videos porque estaban muy solicitados a nivel mundial, ¿no? O sea, se usan muchísimo. Y mucha gente, o sea, lo que estaban reclamando es esto que estaba con lenguaje Java y que no se podía en todas las computadoras utilizar, descargar. Así que hubo cambios y fueron comunicados y también nosotros los corregimos, le pusimos otro link en el aula virtual para que accedan ahora al otro formato. Bueno, esto es en cuanto a si les sirvió para la comprensión, así que nosotros con estos resultados creemos que es importante ponerlos, utilizarlos, mejorar por allí, como les decía, la guía que tenemos que hacer de las actividades, la tarea que hicimos, ¿se acuerdan? El hipertexto, que teníamos la idea de, o sea, esto de desarrollar el trabajo colaborativo. Bueno, acá están los resultados, y no nos extraña esto de que no hayan, o sea, no todos puedan decir que les sirvió en gran medida para aprender, porque hubo muchos errores conceptuales. Hubo grupos que trabajaron mucho, bien, o sea, bien en cuanto a la herramienta, en cuanto a cumplir con la consigna, pero el error conceptual siempre fue muy importante, ¿no? Y esto tiene que ver con la selección de información, no siguieron la consigna en cuanto a que, bueno, tienen en el aula virtual videos, tenían que incorporar videos al hipertexto, tenían que compartir videos y también poner en el hipertexto imágenes, links a determinadas páginas o a libros, y no usaron los que nosotros les ofrecíamos en el aula, o sea, se pusieron a buscar por su cuenta, ¿sí? Y bueno, y ahí cometieron errores, ¿no? Importantes, porque no están en condiciones aún de seleccionar ellos. Pero bueno, todo sirve porque hicimos la retroalimentación de eso, y bueno, y esa etapa sirve para seguir formándolos. Bueno, acá les preguntábamos si les parece que va a contribuir a mejorar la forma en que aprenden, porque nosotros estamos convencidos que es una herramienta, a algunos les puede servir, a otros no, a aprender a aprender, ¿sí? Y bueno, esta fue la respuesta. Por lo menos hay un grupo que ya sabemos que dicen que sí, hay otros que lo están pensando, y lograr que estén pensando en algo también es importante, me parece, es necesario. Y por supuesto, tampoco podemos pretender que todos tomen las herramientas que nosotros proponemos. O sea, el tema es proponerles opciones y que ellos puedan tomar lo que les resulte mejor. Si lo adoptarían para desarrollar y concentrar en un solo documento todo el contenido de la materia, les preguntamos también, ¿no? Y bueno, hay un número importante que dice que sí, o sea, que es el mismo número que decía anteriormente, que
que les servía para aprender, ¿no? Bien. La entrega de la tarea era compartir el link del documento de Google con que se hizo, la mayoría no tuvo problema, los foros, y acá vienen los foros no les gusta, y lo notábamos nosotros sin que nos lo digan, porque no los usaban, y no los usan. Tenemos que insistir cada vez que viene un mensaje privado, ¿por qué no lo compartís en el foro? Porque así otro compañero que a lo mejor tiene esa duda, puede servirle. Bueno, ¿y por qué no los usan? Acá yo resumí un poco lo que dijeron, ¿no? Bueno, algunos decían porque no, unos 10 estudiantes no tenían dudas, entonces no lo usaban porque no tenían dudas, dicen. Esto nos parece interesante, ¿no? Que lo resolvieron en grupos, esto es lo que queremos fomentar, ¿sí? Lo resolvieron en grupos de estudiantes, ¿y qué hacen? Bueno, a través del grupo de WhatsApp que tienen entre ellos, se ayudan unos a otros. Varias veces hemos escuchado esto, me costaba, por ejemplo en hipertexto, me costaba la herramienta, pero mis compañeros me enseñaron, me ayudaron. Esto realmente es motivador para seguir proponiendo cosas así colaborativas y que trabajen en grupo. Que no les sirve a unos estudiantes, evidentemente de esa manera no puede, no les sirve, no les es útil. Hay alguien que dice, otro compañero pregunta, o sea, de estos cómodos, ¿no? O sea, bueno, si otro pregunta, yo tomo la respuesta que le dan a él para mí. Pero bueno, a veces, no sé si van a preguntar lo mismo que él, ¿no? Y se sacará todas las dudas de esa manera. Pero bueno, esto pasa siempre, en la presencialidad también, los estudiantes que van a consulta y no llevan consulta, porque están esperando la pregunta del compañero, a ver si les sirve. O lo solucionan de otra forma y mencionaban, por ejemplo, en clase, porque sí admitimos las consultas, lógicamente, en la clase virtual. Acá mencionaba, me ayudó un compañero preguntando por otros medios, que en este caso es el mensaje privado, eso aseguro que tenemos todos los días mensajes privados con consultas. Problemas personales y de conexión, también otro grupo de estudiantes. Bueno, y esto no puse todas, puse algunas como para resaltar algunas cuestiones. Dejamos como siempre en toda encuesta esta posibilidad de expresarse libremente, ¿no? Los estudiantes, y con cosas que no hemos evaluado, o cosas que tengan ganas de contar. Yo lo que resalto de esto es la cantidad de respuestas, que generalmente esto no pasa en las encuestas que se realizan, año tras año, la cantidad de estudiantes que respondieron algo, ¿no? Que quisieron decir algo más, ¿no? Y además que expresaron bastantes cosas. Por ejemplo, el primer estudiante que dejé nos asombró muy bien porque dice, solo es acostumbrarse a que los roles cambiaron. Ellos hablan también de que reconoce este estudiante que el rol cambió, ¿no? Y adoptar otro método. Los estudiantes debemos leer, buscar, diagramar nuestro aprendizaje. Bueno, eso me pareció muy importante, que lo empiecen a darse cuenta, ¿sí? Pero que esto tiene que continuar, que esto no es cuestión de solo la virtualidad. Para este modelo que nosotros queremos de un aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, necesitamos que ellos realmente esto lo continúen. Esto no tiene que tener un camino de retorno, no tenemos que avanzar en este sentido, aunque estemos en la presencialidad, a que ellos tomen otro rol frente al aprendizaje. Bueno, acá hubo sugerencias, las clases virtuales tenía así, ahí me hice cargo yo porque era la encargada de subirlas, y tardaba, no podía por diferentes motivos, problemas de conectividad en mi casa, del uso de la red de internet compartida con los demás integrantes de la familia, y subir a YouTube me llevaba su tiempo, a veces también el tiempo de editar un poquito el video, cortando algunas partes que no eran significativas
interactivas, entonces a veces respondía subiendo la clase, no en el mismo día. Bueno, esto ya lo hemos solucionado. Le agradezco también a Gastón, a Ana Clara, que ellos encontraron una solución interesante, me avisaron, grabá vos la clase en tu computadora, y entonces ya no tengo que esperar el link, ellos me bajan, ¿no? Y me mandan, y yo te descargo el video. Entonces ya le hemos encontrado la vuelta. Bueno, los videos, como les decía hoy, ya se veía que les gusta mucho, y sigan poniendo que están muy buenos, dice, pero claro, hay que tener tiempo, como yo decía, hay que tener tiempo para hacer esos videos, ¿no? Propios. Más en una materia, como hoy charlábamos con ellos, en donde estamos dando una química que no es para químicos. Entonces, encontrar en la red, encontrar en internet y seleccionar cosas es muy difícil, porque siempre son más amplias, abarcan otros temas, y ellos tienen problemas para decidir, bueno, esto es lo que a mí me interesa, me importa, me interesa, necesito. Entonces tratamos de que, bueno, de acotar esas cuestiones, y es muy difícil encontrar lo más adecuado. Así que no nos queda otra que hacer los nuestros propios. Bueno, acá nos sugería que al finalizar cada capítulo por vía Zoom una puesta en común de las actividades realizadas de cada capítulo. Acá entendíamos, y hoy lo charlamos un poco también con ellos, que tiene que ver con con tener la respuesta, más que del cierre de las actividades, que siempre se hace un cierre del capítulo conceptual, es el poder revisar todos los ejercicios, ¿no? Los que no tenían respuesta dada, nosotros subimos todas las respuestas a partir del capítulo ya 2, al NEL 1 solo eran de aspectos cuantitativos, ahora estamos subiendo todas las respuestas de los ejercicios que ellos tienen para hacer, de las actividades que tienen para hacer, y las subimos no inmediatamente, sino cuando ya estamos avanzado en el capítulo, cuando ya hay, bueno, han trabajado ellos solos, ¿no? Para que nos busquen la respuesta antes de hacer el esfuerzo de resolver los problemas. Bueno, a ver si había algo más. En algún lugar, creo que lo puse acá. Acá hay un estudiante que valora el esfuerzo, y después nos dice, y esto es como un mensaje para todos, que creo que vamos, pero creo que esto pasa porque vamos rápido, en esta materia y en todas. Y acá es donde yo digo, esta particularidad que tienen los estudiantes que son ingresantes a la universidad. Ellos no tienen, ¿no es cierto?, una referencia de cómo íbamos o cómo hubiéramos ido en la presencialidad. Hubiéramos ido muchísimo más rápido. De hecho, a esta altura estarían preparando un segundo parcial. Y hemos seleccionado contenidos. Hemos tenido que sacar contenidos y seleccionar mucho, para después tenemos la posibilidad de retomarlos en química general. Entonces hubo una selección importante justamente para no ir rápido. Pero bueno, no hay una referencia a cómo se iría en la presencialidad. Creo que después, bueno, también habla de esto, ¿no? Que ellos sienten que les lleva mucho tiempo, dedicación, y que viven en familia, y entonces no pueden avanzar, quisieran avanzar de otra manera y no pueden. O sea, son todos aspectos que son importantes tenerlos en cuenta, y por eso quizás disminuyeron la carga de contenidos, y sí poder darles, digamos, profundidad a eso que podemos llegar a ver. Bueno, como aportes finales para que, no sé, nos quedemos reflexionando, sigamos reflexionando cada uno, o he seleccionado estos 4 ítems, ¿no? Tener propósitos claros que orientan, ¿no? O sea,
yo en la comunicación, tener claro para qué nos estamos comunicando, ¿sí? Cuál es el propósito formativo de todo proceso de comunicación, si hemos establecido propósitos, estar dispuestos, ¿no?, a cumplirlos, a asumir cada uno el rol que le corresponde. La retroalimentación, esto de, bueno, escuchémonos todos, nosotros queremos saber ellos qué han logrado aprender, pero también que ellos nos digan qué pudimos aportar nosotros, y charlar los resultados, como les planteaba, y este constante seguimiento y valoración del proceso de comunicación. Eso, por ejemplo, nos llevó a nosotros a dejar de utilizar el chat del aula de Moodle y pasar a las consultas vía Zoom. Tenemos que agregar otro día más con Zoom, pero esto de ir evaluando constantemente las formas de comunicación nos hizo ver que ese método y ese medio no era el adecuado, y bueno, y se han sumado más estudiantes a las consultas de esos días, ¿no?, que son sincrónicas. En la sala de chat también eran sincrónicas, pero bueno, sabemos cómo es, ¿no? O sea, a través de escribir la respuesta no había muchas más posibilidades de interacción. Bueno, de mi parte, les digo, realmente les agradezco que estuvieron todo este rato escuchando. Bueno, muchas gracias por la presentación, Estela. Vamos dando por finalizado este encuentro, y bueno, recordarles que esta charla, este encuentro, va a quedar cargado en la página de YouTube, y en breve le vamos a pasar el link para quienes quieran revivirlo, que lo puedan tener a disposición. Así y bueno, que, yo decirles que estoy disponible para que charlemos en otra instancia, por otros medios, y con el que lo desee.